Ara sí, Evelina. Bien, es un placer para Alice y también para los estudios de Filología Española de la Universidad de Girona, que organizamos conjuntamente estos ciclos de conferencias, y por supuesto lo es también para mí tener hoy aquí a la profesora Yuko Morimoto, que nos va a hablar sobre aspecto léxico y gramatical, un tema que es familiar para los lingüistas desde hace unos cuantos años, pero que ha permeado poco hasta ahora en el ámbito de secundaria. Y ello a pesar de ser un fenómeno que afecta de manera central tanto la semántica como la sintaxis de las lenguas. La profesora Morimoto obtuvo su máster por la Universidad de Sofía, en Japón, en el año 1991, y su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, el año 1998. Actualmente es profesora de gramática del español en la Carlos III, en la cual ostenta además el cargo de directora de estudios asiáticos. Su actividad investigadora, que es vasta y que toca diversos temas, se centra especialmente en la lingüística teórica, también en la lingüística contrastiva y en aspectos concretos de la gramática del español. También en el léxico y su relación con la sintaxis. Asimismo, ha trabajado en actividades relacionadas con la docencia de la gramática del español como segunda lengua y con la aplicación de la teoría lingüística, la gramática contrastiva, en el campo específico de la enseñanza de segundas lenguas. Los resultados de su investigación se han plasmado en distintas presentaciones a congresos, en artículos, en informes y también en libros que han tenido impacto en la comunidad científica. Yo querría destacar entre ellos los siguientes. Es autora de un libro de la editorial Arcolibros sobre el aspecto léxico, que se publicó el año 1998. En el año 2001 publica en la editorial Visor, una colección dirigida por Ignacio Bosque, el libro Los verbos de movimiento. Conjuntamente con Mariví Pavón, en 2007 publica también en la editorial Arcolibros Los verbos pseudocopulativos del español, en distintas publicaciones, como por ejemplo en 2014 Expresiones de la vida cotidiana en español, destinada a estudiantes japoneses, se publicó en Tokio, y voy a pronunciar fatal la editorial, Kenkyushe o algo, bueno, no sé, perdóname Yuko. También en 2014 es editora del libro Léxico, Didáctica y Nuevas Tecnologías, publicado en La Coruña. Es coeditora en 2015 de la enseñanza de español lengua extranjera centrada en el alumno, publicado en Málaga, y también un artículo en 2014 en la revista de difusión internacional Cahiers de Lexicologie, un artículo sobre alternance de diathèse et ambivalence aspectuelle dans le dictionnaire didactique d'espagnol. Es solo una selección de los muchos trabajos que ha hecho Yuko y que hoy nos va a hablar de aspecto léxico. Yo espero que sea fructífero para todos vosotros hablar hoy de este tema, y bueno, es Yuko quien tiene que decir si prefiere que hagáis las preguntas interrumpiendo la sesión o bien que vayamos conservándolas todas hasta el final y luego se intervenga solo al final. Yuko, ¿cómo prefieres que lo hagamos? Como es la costumbre de este foro, yo me adapto perfectamente. Sí. Tanto Miguel Ángel como yo iremos mirando las preguntas que salgan en el chat, y en el caso de que observáramos de que hay alguna cuestión
que necesitaría una explicación Sí. rápida, te interrumpimos en un Perfecto. sitio que sea estratégico. ¿Te Sí, parece lo bien que lo hagamos agradezco, así? sí, sí. De acuerdo. Pues adelante. Pues nada, muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Gracias a la Universidad de Girona, a Verina, Miquel Ángel, por esta invitación. Para mí es un honor, ¿no? Aquí poder compartir este tiempo y ocasión virtual, aunque sea virtualmente, pues ¿no? Este interés por la gramática, ¿no? Y su enseñanza con un foro de profesores y profesoras tan, digamos, como diría yo, tan entregados como para estar después de una larga jornada a las 6 de la tarde, engancharse, ¿no? Con una charla de estas características, pues yo de verdad que lo admiro muchísimo y os agradezco muchísimo estar aquí, vuestra asistencia. Entonces, seguro que notaréis, ¿no? Bastantes, ¿cómo diría yo?, errores de performance, ¿no? En mi charla, pero bueno, intentaré, ¿no? Hacerlo lo mejor posible. Es que me pongo muy nerviosa escuchando este tipo de presentaciones sobre mí misma. Dios mío, qué tortura, pero muchísimas gracias, Averina. Bien, pues voy a intentar entonces empezar esta charla presentando la estructura. Más o menos, pues este es el guión que manejaremos hoy, más o menos. El aspecto, pues haré una pequeña introducción, hablaré sobre el aspecto conocido como morfológico flexivo, quizás el más, ¿no?, conocido de las distintas modalidades o distintos acercamientos posibles a este concepto de aspecto, y nos adentraremos en el terreno del aspecto léxico o modo de acción. Os confieso que es la parte que más me fascina, pero bueno, se notará enseguida. Y ya a partir de ahí iremos viendo qué consecuencias da, para qué, ¿no? Es útil, para qué o por qué es útil, ¿no? Adoptar, ¿no?, este concepto, este instrumento, este punto de vista para los estudios de, ¿no?, la lengua española y de cualquier otra lengua. Y ya pues iremos cerrando hablando de pues cómo se componen, puesto que el aspecto léxico es de carácter naturaleza composicional, pues según vayamos construyendo la oración, pues se va, digamos, componiendo también distintas estructuras tempoaspectuales de, ¿no?, esas unidades. Y ya por último, pues si nos da tiempo, y esperemos que sí, hablaremos de más consecuencias sintácticas, gramaticales, fenómenos que quizás hasta ahora pues no se haya asociado al concepto de aspecto para su comprensión o explicación, ¿no?, tanto pues para los hablantes, propios hablantes, como en la enseñanza del español a los, ¿no?, hablantes de otras lenguas. Pues allá vamos. Bien, primero sobre el aspecto. Vemos que la primera distinción que aquí nos importa, y voy rápido para ir adentrando, ¿no?, en el tema de forma más nítida, pues voy rápido, pero esto sí que puedo dividir bien, ¿no?, diferenciar el concepto del tiempo y el del aspecto. Bien, entonces, digamos que sí, el concepto muchísimo más conocido, que es el tiempo, es una categoría que, digamos, vincula los eventos, los acontecimientos, las situaciones con unos puntos temporales, o sea que digamos que en la línea cronológica que se establece, pues expresiones temporales como en 1991 o ayer, ahora, incluso los, ¿no?, tiempos verbales, es decir, hablé,
hablaré, pues digamos que lo que hacemos es vincular, ¿no? Ese evento expresado, esa situación expresada en algún punto concreto, digamos, de esa línea temporal. Ahora, el aspecto es un concepto relacionado con el tiempo y es temporal, pero es bastante diferente. ¿Por qué? Porque lo que hace es informar de la estructura interna de esas situaciones, eventos. Entonces, no es que los distribuyamos, ¿no?, a lo largo de ese eje cronológico, sino por así decirlo, lo vemos desde dentro o lo vemos de alguna forma para hablar de su estructura interna. Entonces, lo vemos muy claramente con unos ejemplos muy sencillos como 1 y 2, ¿no? Si tenemos, pues, Arturo lee el periódico, muy bien, y Arturo está leyendo el periódico aquí con una perífrasis, ¿no?, progresiva, pues ambos no podemos negar que se refiere, digamos, al momento actual, o sea, el presente. Además del presente, bueno, eso. Pero sabemos que existe una diferencia muy importante en la interpretación de los dos enunciados, las dos frases. El uno, pues, o bien habla de la costumbre, el hábito de Arturo, digamos que es una acción iterativa que lo hace, ¿no?, pues, digamos, en estos días, en estos años, no sabemos, pero lo que se puede decir ahora. También es posible que estemos viendo a Arturo y precisamente en este momento estemos describiendo lo que hace. ¿Qué hace Arturo? Pues leer periódico. Pues esto también puede ocurrir, las dos interpretaciones. Pero si vamos a ir al 2, la primera de las dos posibilidades que comenté, ¿no?, acabo de comentar, pues se descarta por completo, porque aquí se impone una, digamos, lectura, digamos, de que el evento está teniendo lugar en este momento y está en su desarrollo, o sea que nos situamos dentro de su desarrollo y se descarta por completo la interpretación de lo que es suceso repetido. Y la única diferencia aquí es la diferencia que se puede calificar aspectual. Bien, entonces, establecida esta distinción, pues quiero introducir aquí, ¿no?, una diferenciación de los 3 tipos de este concepto de aspecto, ¿bien? Y me baso digamos, en la explicación del glosario que conocéis todos, ¿no? Bien, aquí. Primero, pues, aspecto morfológico, flexivo, luego aspecto léxico y también aspecto perifrástico. Y entonces, pues, el aspecto morfológico es el que diferencia, es el que nos ayuda a diferenciar entre, por ejemplo, llegó a París y llegaba a París. Bueno, esto es, obviamente, el aspecto que se expresa a través de la morfología, ¿verdad? Morfología flexiva en este caso. Aquí la distinción entre el aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo, que luego enseguida veremos, revisaremos, pues es la oposición, digamos, más conocida y más intensamente estudiada en los estudios que se dedican, ¿no?, digamos, dedicados al aspecto morfológico. Pasando al siguiente punto, pues al aspecto léxico, vemos que llegó a París. ¿Qué tipo de evento es? Pensemos. Y luego, vivió en París. Ambas oraciones contienen, digamos, ¿no?, el mismo tiempo verbal, pero la situación descrita
desde el punto de vista de la estructura temporal, pues son muy diferentes. Una es puntual, tiene lugar y no puede perdurar una vez ocurrida, una vez surge, ya está, no se sostiene más. Mientras que vivió en París necesariamente tiene su duración inevitable, aunque se exprese de forma, digamos, puntual, ¿no? Como algo completo, pero no podemos negar que el significado mismo de vivir ya implica cierta duración de naturaleza, digamos, se trataría entonces de una naturaleza durativa. Pues, ¿esto de dónde proviene? Obviamente del significado del verbo vivir. Y la puntualidad de llegó a París en este caso, pues desde el punto de vista del aspecto léxico, proviene o lo aporta, digamos, el significado, la estructura temporal asociada al mismo verbo llegar, por así decirlo, ¿no? Y ya explicados los dos puntos anteriores, ya es muy fácil, creo, ¿no? Pensar en qué tipo de aspecto, pues a qué tipo de aspecto se refiere este término, aspecto perifrástico, pues obviamente es el que está codificado, ¿no? Es el que aportan las distintas perífrasis tempoaspectuales, ¿no? El español es muy rico, ¿no? En estas perífrasis, pues aquí solo pongo dos, pero digamos que se puede pues, dedicar, ¿no? Una charla de varias horas sobre estas perífrasis. Empezó a cantar, pues enfoca en el punto inicial de la acción de cantar, dejó de cantar, el momento en que se deja, digamos, se acaba el agente de realizar esa acción continuada, ¿verdad? Entonces, hoy mi intención es centrarme en los dos primeros tipos, sobre todo del aspecto. Bien, hasta aquí bien. Bien, seguimos. Entonces, primero vemos esta cuestión del aspecto morfológico. Decía que la distinción más básica en este terreno es, ¿no?, la que se establece en torno al concepto de perfectividad, ¿no? Aspecto imperfectivo y aspecto perfectivo. Perfectivo focaliza las situaciones en su totalidad. Así es la definición ofrecida por el glosario, ¿de acuerdo? Y las presenta como una situación cerrada y concluida. Pues ahora en la siguiente diapositiva vemos varios ejemplos. Y en contraste, ¿no? Pues el aspecto imperfectivo lo que hace es presentar la acción, la situación en su curso. Nos metemos dentro sin referencia a su inicio, a su final. O sea que estamos dentro y no lo presentamos como algo cerrado, sino algo inconcluso, por así decirlo. Y entonces los podemos comprobar, digamos, ¿no? Ilustrar, ¿no?, mediante algunos ejemplos muy claros aquí, situaciones imperfectivas. Pues, por ejemplo, cuando decimos y oímos algo y digo, ¿oyes ese ruido? Pues no importa el hecho de que haya empezado, haya terminado o no, lo que hay es ahora, en este momento, se sostiene y es el que pregunto si percibes. Dos, y digo, B, ¿no? Su hermana se acuesta tarde, es una costumbre, hábito, pues también no estoy presentando como algo cerrado, terminado, concluido. De joven quería ser bombero. Yo hablo de cuando era joven y en ese momento yo, digamos, regreso al pasado y me veo y mi deseo era ser, ¿no?, convertirme en bombero en un futuro. Lo presento como algo que pasa en ese momento, por lo tanto, también hay personas que dicen que es como
pretérito en el sentido de voy allí y lo vivo, digamos, ¿no? Junto con la misma situación. Muy diferente es la situación de los ejemplos D, ¿no? B, situaciones ya cerradas, situaciones concluidas, situaciones que ya, digamos, presento como, digamos, acabadas, ¿no? Acompañado a su madre al médico. Pues lo que dice está clarísimamente cerrada, terminada la acción de acompañamiento, si no, pues mentiría, ¿no? Se alojó. Esto es también un acontecimiento del pasado, ya ocurrido. Además lo presento como desde fuera, como algo en su integridad, digamos, describo. Lo vemos luego con los dibujos, esta diferencia, ¿no? Entre bueno, de joven quería ser bombero y aquí se alojó, ¿no? Ambos, los famosos, ¿no? Dos formas del pasado de la lengua española que tanto, digamos, nos preocupa a los hablantes no nativos de la lengua española, no nativos, digo, ¿no? Bueno, es muy interesante la diferencia, ¿verdad? Hay vivir, digamos, ¿no? Desde dentro, bien, ¿no? Presentarlo sin cerrar, y otros que lo presento como ya empaquetado, como un acontecimiento global, y lo presento así, que se alojó. Bien, está incluido el final y está incluido, pongo el inicio, o sea, toda su integridad. Bien, antes de su llegada habíamos corregido la mayoría de los exámenes. Pues perfecto. Antes de ese tiempo ya la acción de corregir ya había acabado, había cerrado, había concluido. Por lo tanto, cuando se trata de los tiempos, digamos, compuestos, la comprensión de, ¿no? La perfectividad es muchísimo más, creo, nítida, y creo que es bastante fácil transmitir esta idea también a los alumnos, ¿verdad? De hecho, pues aquí, para luego revisarlo, ¿no? Tengo una lista de los tiempos perfectivos y los tiempos imperfectivos, y vemos que, ¿no? Los perfectivos, la perfectividad, la mayoría de ellos, vemos que se trata de los tiempos compuestos, y bueno, esto es relativamente fácil de comprender. Ahora, el interés está sobre todo, en este contraste, y es el que más atención, digamos, ¿no? Ha suscitado, más interés ha suscitado, ¿no? En la tradición gramatical, y también, ¿no? Actualmente, pues, se sigue, ¿no? Proponiendo distintos análisis, distintas formas de explicar, ¿no? Y yo lo que quiero traer aquí es, ¿no? Una forma de ver, y ya lo he utilizado un poquito, ¿no? De ver propuesto en la enseñanza del español como lengua extranjera. Porque esto sí que puedo decir, junto con el artículo y el subjuntivo, los dos tiempos, las dos formas del pasado, pretérito perfecto simple, o sea, indefinido, que se conocía, ¿verdad? Pero en glosario lo llama pretérito perfecto simple, y el pretérito imperfecto, canté y cantaba, por así decirlo, pues sí que resulta muy complejo de transmitir la diferencia aspectual que implica aquí. Y entonces quiero que revisemos, ¿no? Cómo lo explica, y que me parece muy acertada la explicación. Además, aquí con unas, ¿no? Un dibujo bastante... aquí lo escaneé bastante mal, pero que en realidad está muchísimo mejor. No os fijéis, por favor, en la calidad del escaneo, sino lo que es el dibujo, la idea del dibujo en sí, ¿verdad? Y entonces, cuando decimos algo así como llovía mucho aquel día, antes el ejemplo que tuvimos era de joven
quería ser bombero, ¿verdad? Lo mismo, llovía mucho aquel día. Y lo contrastamos con llovió mucho aquel día. Y a priori, bueno, pudo haber ocurrido exactamente el mismo, ¿no? Mismo fenómeno meteorológico ese día, pero que está, según como queramos presentarlo, pues se puede decir esto u otro diferente. Llovía mucho aquel día y pasó tal cosa, o pues ¿no? Podemos pensar cómo seguiría si digo esto, si digo esto otro, porque, bien, es esta la cuestión. Y entonces, vemos aquí la explicación. Junto con el dibujo, pues decimos, con el imperfecto, o sea, llovía, nos situamos dentro de un hecho ya pasado y describimos un proceso, y dice, no terminado allí. O sea, sí, no importa que luego haya terminado o no, pero que lo que yo estoy describiendo no incluye ese final. Y entonces vemos ahí lo que estoy describiendo, yo estoy dentro, o quién está dentro, no lo sé, pero estoy viendo ahí en su proceso. ¿De acuerdo? Esto lo traigo del manual Gramática Básica del Estudiante de Español, de Alonso Raya y otros autores, publicado por la editorial Difusión. Uno de los manuales que más me gustan de la gramática, digamos, didáctica para extranjeros, como español como lengua extranjera. Bien. Y a diferencia del caso anterior, pues llovió mucho aquel día, pues lo que hacemos es que con el pretérito perfecto simple nos situamos ya después, o sea, ya después, ya hemos visto el final, o ¿no? Nos situamos a mi interlocutor para que lo vea así, ¿no? Es lo que invitamos que haga, ¿no? ¿Verdad? Y contamos, o sea, describimos un acto, un proceso ya terminado allí. Repito, la misma lluvia, el mismo, digamos, ¿no? Acontecimiento, según como queramos presentarlo, pues puede cambiar, ¿verdad? Terminado, y es lo que quiero expresar como un suceso ya en un paquetito y digo, esto es lo que pasó. O esto es lo que pasaba, ¿verdad? Esta es la diferencia. Sigo insistiendo en esta diferencia. Me gusta muchísimo también, es del mismo libro, el contraste de estos dos dibujos. Nunca he conocido a nadie que se llame Casimiro, pero bueno, eso no importa. Aquí la situación es, cuando yo cruzaba la calle, y digo, y entonces escuché, Casimiro. Y lo que veo, pues es alguien que me llamaba. Bien, y lo contrasto con cuando crucé la calle, este lado, aquel lado, no lo sabemos, pero el caso es que crucé la calle y vemos la calle y estoy ya, digamos, he terminado de cruzar y escucho. Casimiro, y la situación cambia bastante. Uno puede ser peligroso y puede causar algún accidente de tráfico, pero que en este caso, bueno, si solo me giro, pues no pasaría nada. ¿De acuerdo? Tiene esta implicación y creo que lo ilustra bastante bien, ¿no? Porque cualquier hablante lo sabe, pero a ver cómo lo explicamos, ¿verdad? Entonces, esto está concluido y aquí sigue en su desarrollo, aunque ambas acciones tuvieron lugar, ¿cierto?, en el pasado desde el punto de vista de ahora. Bien. Entonces, también puede ocurrir que para cobrar el seguro de accidente o algo así, podría tener consecuencias, ¿no? Los dos tiempos del pasado. Si alguien se tropezó y se cayó rodando,
mientras subía las escaleras, pues las escaleras pudieran tener algún defecto, ¿verdad? O bien que estuviese manipulado algún tramo de ¿no? Esas escaleras y que pudiera, en fin. Pero otra cosa muy diferente es que subió las escaleras y se tropieza y se cae, pues ahí ya decimos que, bueno, poco tuvo que ver las escaleras en este accidente. Este ejemplo, este contraste lo extraigo también de una gramática para la enseñanza de español, ya para nivel bastante avanzado, porque es para perfeccionamiento de la lengua española, de María Lozano, también muy recomendable. Esto es. Y ya por último, pues un ejemplo, un contraste que yo utilizo en mi clase pues hace poco lo utilicé en una de las clases que tuve con mi grupo de lengua española de primero en humanidades, o sea, que no se especializan tanto ¿no? en la lingüística española, pero que tienen lengua española, y entonces quería que viera que ser hablante nativo no significa que no lo sepa, no significa saberlo todo, ¿no? Por así decirlo. Entonces les pregunté, pues digo que imaginar, ¿no? Imaginar el escenario, ¿no? Asociado al ejemplo 1, Ana entraba y Beatriz salía. Y la situación que evoca, pues podemos imaginar de forma natural al escuchar Ana entró y Beatriz salió. Y pues alguna alumna dijo que pues en el caso 2, Ana y Beatriz están reñidas, algo así, como que Ana entra y Beatriz ahí ya hizo, pues salió. O sea, que en el caso 1 parece, ¿no?, que aunque no hay nada que garantice, no hay nada que explícitamente lo afirme, es bastante fácil o natural pensar en dos movimientos simultáneos que se desarrollan de forma, digamos, sincrónica, y que las dos protagonistas aquí parece que se cruzan ¿no?, en esta situación, ¿no?, de entraba y salía. Mientras que en el caso 2, puesto que Ana entró, ya lo presento como algo concluido, y luego utilizo la conjunción, digamos, copulativa, y que muchas veces, sin que lo garantizara 100%, pues nos invita icónicamente a interpretar que lo que viene ahora es también temporalmente posterior, y viene Beatriz salió, y entonces pensamos que primero entra Ana y luego después sale Beatriz. Son dos eventos, digamos, separados, y probablemente no se desarrollan de este modo, quiero decir, cruzados, ¿verdad? Esto lo saco de un manual, ojo, de pragmática lingüística y no de gramática, porque el autor José Portolés quiere demostrar que hay distintos tipos de significado que, bueno, pues podéis revisar su propuesta aquí. Pero llama la atención porque el tiempo verbal incluso, ¿no?, afecta en, ¿no?, nuestra forma de haber, porque no hay nada que se diga aquí explícitamente. La garantía de simultaneidad y de dos sucesos, digamos, sucesivos, ¿verdad? Sí. ¿Hasta aquí algún comentario? Bien, entonces, simplemente, y con esto acabo la parte de ¿no?, la morfología
y digo aspecto morfológico, no quería dejar de comentar que el aspecto imperfectivo, ¿no? Imperfectivo, globalmente conocido como imperfectivo, pues dentro de ese aspecto se suele reconocer tres modalidades diferentes. Bien, y entonces son pues progresiva, ¿no? Modalidad progresiva, modalidad iterativa, lo vimos antes, ¿verdad? Sí, de hábito, costumbre que decíamos, ¿no? Y continua. Bueno, es para ver que pues, no es unitaria, ¿no? El origen mismo de esa imperfectividad, ¿no? Puede provenir del hecho de que esté en pleno desarrollo o lo presentamos así, o bien que se trata de, ¿no? Una acción, digamos, repetida o que, ¿no? La presentemos así, ¿no? O bien que simplemente pues es algo que perdura ¿no? Y nosotros enfocamos en un intervalo de toda su duración, sin incluir, repito, la parte final, que sería: de niña vivía con mis tíos. Pues probablemente ya no. Pero que eso no es lo que estoy contando. Lo que yo estoy narrando aquí, pues es la parte, ¿no? Yo focalizo el hecho de que en un momento dado del pasado, cuando era niña, digamos, se daba o persistía, digamos, ¿no? Esta situación. Y no informó de su posible final o no final, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y de paso comento que, ¿no? Se suele decir y reconocer que, puesto que, ¿no? Iba hacia la facultad cuando me lo encontré, iba hacia la facultad, Dios mío, estaba yendo hacia la facultad, pues son casi equivalentes, o sea que en cuanto a la interpretación progresiva, pues muchas veces, digamos, alterna, ¿no? Esta forma, esta interpretación la comparte con la perífrasis progresiva, ¿no? Y lo mismo ocurre con la interpretación iterativa. Aquí cabe hablar de la perífrasis Soler más infinitivo. Pero cuidado, porque, claro, acción iterativa puede no ser, ¿no? No dar lugar a esa equivalencia, porque si yo dijera algo así como: aquella mañana tenía alergia y estornudaba mucho. Este mucho es digamos, frecuentemente, o sea, que cada 2 minutos algo, y estaba estornudaba mucho, varias veces y muchas veces, ¿verdad? Pero no digo aquella mañana solía estornudar. O sea, que el uso de soler parece que implica, digamos, más cosas, ¿no? Que de la mera repetición, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es. Entonces, hasta aquí lo que tenía preparado sobre el aspecto morfológico. Si no hay, digamos, no hay preguntas urgentes, pues quisiera seguir, ¿no? Con el aspecto léxico, puesto que todavía en realidad queda bastante contenido que tenía preparado, ¿verdad? Muy bien. Cambiamos de aire y ahora nos centramos en el significado léxico de momento quizás de los verbos, ¿vale? Y luego ya los verbos con sus complementos. Y entonces pensemos en, ¿no? El significado de verbos como dormir, nacer, parpadear, ¿verdad? Y pensemos qué significa entender, comprender o aprender, ¿no? Estas palabras. Y entonces hemos de reconocer que
lo que decimos, ¿no? Lo que entendemos cuando usamos estos verbos, no solo es un tipo, digamos, ¿no? De situación y saber, por ejemplo, si es pues una persona, bueno, no sé la definición que puedo traer del diccionario, ¿verdad? No voy a definir dormir, lo siento, podía haberlo preparado, pero no. No solo, ¿no? Que haya un participante al que le pase algo y que pasa de un estado a otro, no solo eso, sino también, pues podemos, ¿no? Lo asociamos a una determinada, digamos, constitución temporal, por así decirlo, la estructura eventiva o estructura temporal, en el sentido de que si lo comparo con nacer, ¿no? Antes hicimos algo similar con llegar y vivir, ¿verdad? Nacer, pues yo no me acuerdo, ¿no? Cómo fue, pero que digamos que es el momento. Nacemos. Punto, ¿no? Pero dormir, pues digamos que, bueno, si puedo decir que he dormido es porque durante X tiempo, cierta duración, pues estuve en esa situación, ¿verdad? Mientras que parpadear, en su definición, digamos, en su significado inherente, léxico, ya implica la repetición, o sea que su estructura, digamos, temporal ya implica que se repite, vaya, ¿sí? Y entonces, esto también forma parte del significado, digamos, de estos verbos y de todos los verbos que tengan, digamos, ¿no? Significado tendría, expresa también, ¿no? ¿Cómo es la estructura temporal de esa situación? Y este reconocimiento, ¿no? Es algo más reciente, bastante más reciente, ¿no? En los estudios, digamos, hispánicos, pero hoy en día, como decía Belina al principio, pues digamos que ya se ha estudiado intensamente y largamente ya, ¿no? En el ámbito de la lingüística también española. ¿Bien? Esto lo llamamos aspecto léxico, también conocido como modo de acción, que no es más que una traducción al español del término original alemán Aktionsart, algo así. Entonces, vemos los principales tipos. Clasificación más tradicional, pero que más también sigue bastante vigente, es esta que traigo aquí. La primera división entre las distintas situaciones, ¿no? Distintas estructuras eventivas aspectuales, pues es diferenciar entre estados y eventos. Aquí he puesto fuera, ¿no? Eventos. Estados, ejemplos, como saber matemáticas, tener amigos, pertenecer a una entidad, ser inteligente, etcétera, etcétera. Y ya luego veremos las definiciones, pero pasando a los eventos, ya vemos que son situaciones más dinámicas, como correr, como romper, o correr 100 metros, hasta eso, ¿no? Destino, un destino, descubrir algo, alcanzar la meta, empezar, cruzar, nacer, etcétera, etcétera. Entonces, la primera división es, pues, situaciones estáticas, carente de dinamismo, que, pues, existe, pero sin que, digamos, el paso del tiempo necesariamente implique ningún tipo de desarrollo, porque yo sé matemáticas y, bueno, no significa que el mero hecho de saber matemáticas implique de por sí algún tipo de desarrollo, ¿verdad? Pero todos los demás implican algún tipo de desarrollo, actividades, realizaciones y logros. Aquí, definiciones. Por falta de tiempo, no voy a leer todas las definiciones, pero vemos los ejemplos resaltados en azul claro. ¿Vale? Entonces,
actividades, pues corrió por el parque. Muy bien. Aunque está, ¿no?, en el pretérito, digamos, perfecto simple, y entonces lo presento como algo cerrado, pero dentro de ese evento, corrió por el parque, nadie sabe, pues la duración puede ser mucha, poca, no sabemos si acabó, digamos, acabó lo sabemos por el tiempo verbal, ¿verdad? Pero no sabemos, ¿no?, por el significado verbal de correr por el parque. Puesto que conocemos, pues sabemos cómo somos los seres humanos o los animales que corren, sabemos que acabarían, pero que si no fuese por ese conocimiento enciclopédico, el significado mismo de correr por el parque no implica ningún tipo de límite final, ¿verdad? Mientras que pasamos a la siguiente categoría, que es realización. Realizaciones, ejemplo, escribir 3 novelas. Acabo de escribir las 3 novelas, se ha acabado. Bueno, puede arrepentirme y volver pero esa es otra cuestión. Pues tiene un final y entonces, pues si mirar actividades, yo pues estoy realizando, digamos, ¿no?, realizando, se desarrolla la situación, pero que en un momento dado se acaba. Y se acaba de forma, no por ningún otro factor, sino por el mismo significado, ¿no?, de el predicado escribir más su complemento 3 novelas. ¿Vale? Y ya lo último es logros, la categoría conocida como logros. Esto tiene lugar puntualmente, tiene lugar y no tiene duración. Pasa momentáneamente y ha pasado y ha completado, se ha completado en ese momento y en teoría no se puede, digamos, alargar, ¿no? Llegó a la cima, pues hasta el momento de llegar puede haber tardado una semana o un mes, no importa, pero que el momento de llegar es el momento de llegar. Y una vez llegado, ya ha llegado, está ¿no?, alpinista y ya no puede seguir llegando porque ya ha llegado a la cima. Entonces, por su propio significado, carece de duración y a este tipo de eventos los llamamos logros. ¿Bien? Y decíamos que los estados carecían del dinamismo, estáticos son, este mueble ocupa mucho espacio. Ocupa mucho espacio, esperamos, no es que ocupe más, ni menos, ni, bueno, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, aquí tengo el resumen de las características que, digamos, ¿no?, vienen a definir conjuntamente cada una de las categorías, ¿no?, cada uno de los tipos de eventos, actividades, realizaciones, logros y estados, ¿no? Delimitación, si tiene límite final, inherentemente. Tiene duración inherentemente, repito, y si se desarrolla, si tiene una progresión interna o no, lo llamamos dinamismo. Bien, esto es, ¿no?, este es el criterio definitorio del estado, carece de dinamismo, y ya los demás, ¿no?, podemos ver que se pueden definir a través de las combinaciones distintas de estos rasgos. Aquí traigo la representación gráfica que intenta la nueva gramática de la lengua española, creo que... no, sino el manual. Fundamentos de sintaxis formal, está en la bibliografía. No sé si veis bien este dibujo, ¿no? Características de actividades, continúa, y si puedo ocupar más y más, pues seguiría más y más. Realizaciones, continúa, pero llega a un punto en el que, ¡pum!, acaba, que es el punto este. Y logro, ocurre y acaba. O sea, quiero decir que si ha ocurrido es que ha acabado.
¿no? Y estado es que, bueno, no es que tenga flecha, es que se da. O sea, no es que avance, no, está, se da, ocurre, tiene lugar, se sostiene, mejor dicho, se sostiene. Visualmente, bueno, se ve muy, pero creo que sí que capta bastante bien, ¿no? La idea, ¿sí? Y entonces, vemos las consecuencias, o por qué, o para qué, ¿no? Sirven estas diferencias, ¿no? Vemos que explica, ¿no?, fenómenos como pues la compatibilidad de determinados tipos de predicados con determinados tipos de complementos, digamos, complementos temporales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos más, pero traigo los más, digamos, frecuentemente mencionados o utilizados, ¿vale? Son dos. Uno es durante X tiempo y otro es en X tiempo, ¿vale? Y entonces aquí vemos con durante X tiempo y vemos que de forma natural se combina, pues combina muy bien con los predicados de estado, estar en cama durante 2 semanas, de actividad también muy bien. Queda un poco raro o necesitamos una reinterpretación del predicado con realizaciones. Vemos, por ejemplo, los obreros construyeron la casa durante un mes. Esto he puesto como dos, ¿no?, signos de interrogación porque es dudoso, como que tenemos que pararnos a pensar y digo, vale, abandonaron la obra. Esperemos que no sea frecuente, pero de vez en cuando pasa, lo sabemos, ¿no? Los obreros construyeron la casa durante un mes, pero que, bueno, desaparecieron un día igual, ¿no? Y ya no volvieron nunca más, pues entonces quizás lo aceptemos, ¿verdad? Pero en tal caso no es ya realización, sino es una actividad. La actividad consistente en dedicarse a construir la casa, pero sin acabarla, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que no llega a realizarse. Y rematadamente, o sea, definitivamente mal, con logros, ¿verdad? María llegó durante media hora, María llegó aquí durante media hora. Digo, ¿cómo María puede estar llegando media hora siendo María una persona? Bueno, es agramatical, ¿verdad? Mientras que con en la situación, digamos, se hace inversa, ¿no? Cambia, pues casi los resultados son al revés, ¿no? Va bien con realización y logro, pero no con estado y actividad, lo vemos. Mi primo estuvo en cama en 2 años. ¿Qué significa que tardó 2 años en llegar a la cama? Pues podríamos pensar en, ¿no?, un mundo posible en el que tal cosa ocurra, pero que digamos que en el mundo en que conocemos y las acciones que normalmente realizamos, pues nos dice que esto no tiene mucho sentido. Juan corrió en 3 horas. Digo lo mismo, ¿eh? Si tardó en prepararse, ducharse, no sé qué, y ya finalmente en 3 horas después empezó a correr, pues, pero ya esta es una interpretación, digamos, ¿no? Digamos, reinterpretación de la frase, ¿no? Y de forma natural, claro que sí, los obreros construyeron la casa en un mes, qué bien, qué rápido, pues todas las obras sean así, ¿verdad? Y Juan llegó en media hora, estupendo. Y entonces, pues vemos que, ¿no?, algo tan importante como la posibilidad combinatoria de Avelina, ¿me dices algo? Avelina, ¿me estabas diciendo algo? Perdón. Estaba
contestando una pregunta del chat Gracias, de un gracias. Sí, alumno pensé mío, que de una alumna mía. ok, pensé que sí, me hablabas a mí. Ok, entonces decía que ¿no? La consecuencia, digamos, gramatical es bastante clara. También vemos, ¿no? Que sepáis que, bueno, estoy sacando los casos, ¿no? Unos pocos casos representativos, pero que hay muchísimas más, ¿no? También podemos pensar en, ¿no? La compatibilidad de determinados tipos de verbos y predicados, ¿no? Con determinadas construcciones, ¿no? Perífrasis o no. Y aquí traigo, por ejemplo, algo lleva X tiempo, por ejemplo, de decir, le llevó un mes construir la casa. O sea, construir la casa, pues le llevó un mes. Este tipo de estructura. Y entonces, esto parece que requiere que los predicados sean del tipo con delimitación, o sea, aquí vemos delimitados, ¿verdad? Y entonces, pues, tiene que ser, ¿no? Realización o logro, porque si no, no puedo decir cosas como me llevó 2 horas pues estar en cama. Y digo, Dios mío, repito, una situación que podamos inventar, pues muy, muy rara, pues siempre tendremos, ¿no? Alguna vía para que esto esté bien, pero que de forma natural, pues no aceptaríamos esta oración, ¿no? Le llevó 1 hora a correr, pues lo mismo. Y les llevó 1 mes construir la casa bien, les llevó 2 horas llegar a casa, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene un claro final y entonces puedo hablar de, ¿no? sobre la duración que, ¿no? implicó la realización completa de esa, digamos, ¿no? Acción, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, cuidado, en el caso aunque pareciera pues, ¿no? una compatibilidad natural, ¿no? En realidad tenemos que tener un poco de cuidado porque la interpretación de digo, llevar, ¿no? Esto, y les llevo 2 horas llegar, pues en realidad muy diferente son, ¿no? La interpretación de C y la de D. ¿Por qué? En C lo que estamos diciendo es que se dedicaron a construir 1 mes. En el caso de D, no es que se dedicara a estar llegando en el sentido de llegar, 2 horas, sino todo el proceso previo asociado al acto, al momento de llegar, duró, digamos, 2 horas, ¿no? Entonces, en realidad la interpretación cambia y esta también es una consecuencia de la diferencia aspectual del tipo aspecto léxico entre realizaciones y logros, ¿verdad? Le llevó varios años pues descubrir la verdadera personalidad de su novio, por ejemplo, ¿no? Entonces, tardó 2 años en no estar describiendo, sino descubriendo, sino pues estaba saliendo con él y al cabo de 2 años descubre, ¿no? En realidad cómo era esa persona, por ejemplo. Bien, pasa lo mismo, pasa algo similar con la perífrasis progresiva, estar más gerundio, ¿verdad? Raro es en español, ¿no? Este tipo de combinaciones, tipo, pues digo, estoy sabiendo la verdad. Otra cosa es convertir un estado en un proceso
diciendo cosas como te estoy conociendo cada vez mejor. Entonces esto no es lo mismo que te conozco bien, ¿verdad? Te conozco bien es un estado, pero conocerte cada vez mejor ya es un proceso de cada día. Hay un progreso en este proceso de conocerte mejor, ¿verdad? Y ahí sí puedo aplicar la construcción progresiva, ¿verdad? Estoy conociéndote cada vez mejor, pero no estoy sabiendo la verdad o estoy siendo, bueno, no sigo. B, la familia está poseyendo la empresa, no tiene sentido. La familia sí posee, ¿no? La empresa posee, la posee, es un estado de esta familia. No solemos aplicar la perífrasis progresiva, o sea que también es una consecuencia bastante notable. Juan está nadando en la piscina perfecta, es lo más, digamos, ¿no? Prototípico del uso del progresivo con actividades. Los niños están durmiendo, los niños duermen, Juan nada, si lo aplicamos, ¿no? Al presente, interpretación del imperfectivo, aspecto imperfectivo, digamos, continuo, pues aquí encaja perfectísimamente, ¿verdad? Es, digamos, un ejemplo clarísimo. Ahora, realizaciones van bien también. Está yendo, progresando hacia la meta, ¿verdad? Está preparando la cena, tiene final, pero que lo que estamos diciendo es, haciendo es enfocar en su desarrollo en el mismo, digamos, progreso mismo de esa realización, ¿no? Que es preparar una cena, ¿no? Y estoy destruyendo las pruebas, lo mismo. Ahora, con los logros pasa algo bastante curioso. Por ejemplo, pues los hay que parecen rechazar más, digamos, tajantemente la progresiva al carecer de duración, por ejemplo, ¿no? Pues digo, me estoy encontrando con María. Si me encuentro con María, además es muy raro hablar, digamos, ¿no? Porque encontrarse es un acontecimiento puntual y además muchas veces por casualidad se implica ¿no? esta casuística de encontrarse con, ¿no? Encaja muy mal con esta idea de progresiva. A ver cómo lo explicamos, ¿verdad? Pero otros, ¿no? Parecen aceptar mejor, digamos, este alargamiento de un acontecimiento, digamos, supuestamente puntual, puesto que digamos que somos capaces de alargar, digamos, ¿no? Justo el momento anterior, ¿verdad? Es el que transcurre hasta el evento, como que ya estoy viendo que voy a llegar y llamo y digo, perdón, esperarme que estoy llegando, ¿verdad? Estoy a punto de llegar en este sentido, supongo, ¿no? Pero encontrarme con María difícil, ¿por qué? Porque al ser un acontecimiento casuístico, como decía, ¿no? Porque tiene que ocurrir por casualidad ese encontronazo con alguien, por así decirlo, ¿verdad? Es muy difícil alargar el, ¿no? Tiempo anterior, previo, proceso anterior. ¿Por qué? Pues porque tiene que ocurrir sin, ¿no? Planeamiento ni preparación, digamos, supuestamente previa, ¿verdad? Bien, hay más ejemplos, ¿no? Dejar de y terminar de que se parecen, ¿verdad? Perífrasis, dejar de hacer algo y terminar de hacer algo, pero tienen diferencias. Si nos fijamos, por ejemplo, deja de hacer ruido, muy bien. Termina de hacer ruido, no encaja muy bien. Deja de leer ese libro, perfecto. Termina de leer ese libro, bien también. Y aquí vemos por qué está mal el ejemplo 1b. Viendo, termina de leer ese libro. ¿Cuándo termina?
Pues cuando llega al final, cuando llega a la página última, ¿verdad? Y entonces es muy difícil decir, termina de hacer ruido. ¿Por qué? Porque el acto de hacer ruido no tiene, lamentablemente, claro final, y entonces no puedo decir, ¿no? Dar orden de este tipo. ¿Por qué no puedo decir que llegue al final de todo este proceso con una delimitación, ¿verdad? Es un poco triste, pero ocurre. Eso es. Y entonces, claro, en muchos otros contextos quizás sean, digamos, intercambiables, pero nos damos cuenta de que no, tiene implicaciones diferentes. Terminar de comer un filete, el plato se queda, bueno, al menos sin filete, puede que queden otras cosas, pero no puedo terminar de comer, ¿no? Terminar de comer galletas, porque las galletas son infinitas. Y digo las galletas, no, galletas, si digo galletas, no hay ningún límite y me sería bastante difícil terminar de hacerlo, aunque sí dejar de hacerlo, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Basta con interrumpir. Sí. Bien, Averina, ¿qué hacemos? Perdón, Averina, ¿qué hacemos? Es una forma de plantear. Yo pasaría al punto 6, si me dejas. Pasaría en el sentido de que ya hemos visto que yo estoy hablando de los predicados, o sea, no solo del verbo, sino ya junto con su complemento, muchas veces. Entonces, bastaría con repasar los ejemplos para ver que el aspecto léxico no solo tiene que ver con el verbo, sino, ¿no? Intervienen los complementos, distintos tipos de complementos en su, digamos, construcción, en su constitución. Estoy diciendo Bueno, así. lo que pactamos con los conferenciantes, también Sí, contigo, es que sí, la conferencia podía alargarse un poco más de un una poco más. hora. Bien. O sea que quizá no sé cómo lo tienes Bueno, preparado, pero si te da tiempo de ver, yo creo sí, que podemos, yo creo que sí. creo que no sé, ahora, ¿qué hora es? Un momentín. Y 8, y 9, y 10. Sí, las 7 y 9 minutos. ¿Crees que lo podrás acabar en 12, 13 minutos? Aunque no te explayes. Yo creo que se ha entendido perfectamente hasta ahora. Vale. Lo digo para dejar un Sí, voy tiempo a ir también resumiendo. Ok, el punto para luego 5. para la discusión, ¿de Sí, acuerdo? sí, de acuerdo. Entonces, sigo. Entonces, ya lo decía, ¿verdad? Y ya a través de los distintos ejemplos, en realidad lo hemos visto. Hablamos de los verbos y muchas veces nos fijamos solo en el verbo, pero es que eso no es suficiente, porque no es lo mismo comer un filete que comer carne, ¿verdad? Antes decía, puedo comerme, o sea, terminar de comer un filete, pero me sería bastante difícil terminar de comer, yo qué sé, no sigo, ¿no? Con este ejemplo porque va entrando ganas de comer. Entonces cambiamos el ejemplo, aquí también es de comer un filete en 5 minutos, perfecto. ¿No? Pero María comió carne en 5 minutos, pues difícil que, digamos, no lo aceptemos de forma natural, porque comer carne en sí, pues no, come carne en 5 minutos, digo, Dios mío, porque no tiene final, carne, ¿verdad? Y aquí el efecto del sujeto incluso, en este caso un sujeto postverbal, ¿no? Pero llega el paquete durante todo el día. Decíamos que llegar rechazaba, ¿no? Durante. Pero es que no siempre. Si cambiamos
el sujeto, ¿no? Por un colectivo que pueden llegar a lo largo del tiempo. Por supuesto, podemos tener, ¿no? Un ejemplo como llegan hordas de turistas porque aquí no pongo ningún, digamos, determinante, ¿no? Definido, de modo que no se limita, ¿no? La cantidad de gente que está llegando aquí. O sea que puede llegar durante todo el año sin ningún tipo de límite y por lo tanto puede ser compatible con durante, ¿verdad? Entonces, hasta incluso el propio sujeto puede intervenir en este tipo de fenómenos. También, pues, complementos locativos, ¿no? En este caso, de orientación y de destino, pues tienen efectos muy diferentes. Si algo sube, pues digamos que lo concebimos como un evento sin delimitación inherente. Puede ser una actividad que, bueno, nuestro conocimiento enciclopédico quizás pues nos diga que no puede subir infinitamente, pero bueno, eh, digamos, la combinación es sí, subir hacia el cielo, eh, a priori puede seguir, mientras que no puedo seguir subiendo si subo a la quinta planta. Cuando llego a la quinta planta se acabó, ¿verdad? Entonces, aquí también puede cambiar, puede intervenir, ¿no? La estructura aspectual, en la estructura aspectual, lo que son los complementos locativos, en este caso de trayectoria o de path, ¿no? De vía, ¿no? Sí, no quiero alargar, ¿no? Pero un apunte, ¿no? Es para vosotros, no tengo una respuesta. Si os dais cuenta, el ejemplo 3B podría llegar a aceptarse si se, ¿no? impusiese una lectura de subí a la quinta planta y estuve allí durante unos minutos. No se suele decir con durante, pero esto encaja muy bien con el uso, ¿no? de sintagmas nominales cuantitativos, ¿no? Unos minutos. No he podido encontrar la respuesta, ¿no? a este fenómeno de subí a la quinta planta unos minutos, se interpreta perfectísimamente como subí allí y estuve allí unos minutos, mientras que si pongo durante, como que, ¿verdad? Entonces, pero quería comentarlo porque puede ocurrir, ¿no? Que podamos interpretar el ejemplo, la combinación con durante también bien, pensando que pensamos en el resultado. Me quedé allí, ¿no? Meto el pollo en el horno durante 2 horas, ¿no? Decimos eso y nos quedamos muy, muy tranquilos porque sabemos que no es que estemos metiendo durante 2 horas, sino se queda el pollo dentro. Nadie mete 2 horas, ¿verdad? Media hora, ¿no? Y está bien, pues estas cosas que también curiosas que ocurren, ¿verdad? Bien, ya no sigo más. Por supuesto, correr no es lo mismo que correr 100 metros, ¿verdad? Cantar no es lo mismo que cantar 2 canciones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sí. Mismo. Leí este libro, no es lo mismo que leí libros, ¿no? Pero ojo, siempre, como pasaba con los obreros, pues puedo suspender el final, terminar de leer, no hacerlo y dejar el libro, ¿no? Leí este libro durante 1 hora, punto, pues significa que, bueno, lo hice,
y no garantizo la terminación. Bien. Bien, rapidísimamente acabo con estos datos que creo que resultan de gran interés. Vemos un uso de la famosa forma C, que parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. Veamos los ejemplos, ¿no? Cuando decís cosas como, ¿no? Termínate, ¿no? Termínate el plato, ¿no? Termínate el plato, cómete ese filete, si no, no hay postre. Té, lo mismo. Ay, me he leído todo el libro, ¿no? Me he leído todo el libro, me he aprendido no sé qué, lo mismo. O se fuma un paquete de cigarrillos al día. C. Quitamos C, o sea, C concordante, ¿verdad? Concordante con el sujeto, ¿no? He leído este libro, fuma un paquete, termina el plato, pues siguen siendo pues perfectísimamente gramaticales. Entonces, es un elemento, digamos, opcional, optativa, que viene aquí a, ¿no?, aportar algo. Y ese algo se descubre, digamos, ¿no? Es fácil de entender si lo interpretamos en términos aspectuales, ¿no? ¿En qué sentido? Pues viene a reforzar, viene a enfatizar, digamos, el hecho de esa delimitación, el hecho de la conclusión, el hecho de la terminación, el hecho de que la acción se haya terminado por completo. ¿Sí? Por eso, ¿no? Esto de cómete ese filete, ¿no? Bébete, no sé qué. Y no se puede decir me comí carne o me comí lentejas o te leíste mucho. ¿Por qué? Porque no hay nada que podamos terminar, podamos concluir comiendo lentejas o comiendo carne en este sentido, ¿verdad? Entonces, C, ¿no? Pues ya, digamos, ¿no? Se recibe, ¿no?, la denominación actual de dativo aspectual o incluso C aspectual. C aspectual, ¿de acuerdo? Sí. También es un tema, ¿no?, sobre el que, pues, ¿no?, pues, que merece 10 conferencias, ¿no?, seguidas, pero que obviamente, pues, la diferencia entre estos dos, ¿no?, verbos copulativos, ser y estar, pues también hoy es habitual explicarlo en términos, digamos, aspectuales, ¿no? Comprendiendo que se trata de dos expresiones de estado diferentes, distintos tipos de, ¿no?, expresiones, ¿no?, de estado. Uno es, pues, permanente, otro es episódico, transitorio. Uno habla de la propiedad de, ¿no?, ese ser individuo, mientras que estar habla de, ¿no?, la propiedad, una propiedad de, ¿no?, un estadio, de un momento dado, de, ¿no?, momento dado. O sea, por eso hablamos de propiedad de individuo y propiedad de estadio. Es el término más frecuentemente utilizado en lugar de estado. ¿Vale? Y entonces, puesto que es así, vemos contrastes como estos, ¿vale? Por ejemplo, pues si hablamos de cómo es, ¿no?, mi hermana, ¿no? Mi hermana es muy lista. Es una propiedad de individuo aquí, mi hermana, ¿verdad? Mientras que
estás lista con el mismo adjetivo, misma forma, pero la interpretación cambia radicalmente, ¿no? Que es estar preparada, ¿no? Estás lista, ¿no? Después de haberse preparado, pues llega a ese estado, se encuentra en este estado, antes no estaba y no sabemos si se mantiene ese estado, pues mañana, ¿no? Lo mismo, ¿no? Tu padre es muy joven, aquí ya la interpretación de joven apenas se puede describir, ¿no? La diferencia, ¿no? Como en el caso de lista y lista de aquí, ¿verdad? Joven, joven prácticamente es el mismo adjetivo, pero ser joven no es lo mismo que estar joven, ¿verdad? Y entonces hablamos de la edad y aquí hablamos de cómo se ve, ¿no? Cómo, digamos, se encuentra, ¿no? El estado en que se encuentra, se presenta, se muestra, ¿no? Ese mismo padre. No sé si es la misma persona. Y como remate, pues traemos este ejemplo del cielo. Es azul, hablamos de, ¿no? Aunque esté nublado, si tengo que hablar del color conocido del cielo, pues digamos que es habitual decir que es azul, ¿verdad? Mientras que, ¿no? Está azul, pues es que actualmente se encuentra así, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Entonces, también lo asociamos, lo explicamos, ¿no? Con la diferenciación aspectual. Bien. Y entonces, ya para terminar, el último fenómeno es que es frecuente, ¿no? Que algún verbo que conocemos como perteneciente a una categoría, pues según el contexto en que aparezca de forma muy sistemática, lo interpretamos, ¿no? Ya como perteneciente a otra categoría aspectual, ¿no? Es algo pues muy frecuente, es muy frecuente, ¿no? En nuestro uso diario ¿no? de esta lengua, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Tener, pues verbo estativo. Mi madre me tuvo con 40 años. Pues este tener no es mismo que el tener de arriba. Es, ¿no? Si uno arriba era de estado, pues el B sería tenerme, pues, realización o logro, no sé, el proceso, ¿verdad? Yo diría realización, me tuvo, pues, embarazo y luego ¿no? Dar a luz, pues, no sé. En cualquier caso, pasa a ser eventivo, ¿verdad? Y dos, pues, no es la misma estructura eventiva, conocer a alguien, como cuando decimos ¿no? A Teresa la conozco muy bien, pues estativo, mientras que a Teresa la conocí en un congreso, pues aquí es el momento ingresivo, en el momento en que ¿no? Llegó a conocerla, de modo que se interpretaría como un evento, ¿verdad? Entonces vemos claramente la interacción entre el aspecto morfológico y el aspecto, digamos, léxico, y el contexto gramatical aquí interviene también, ¿no? En nuestra conceptualización ¿no? Del significado verbal, ¿no? ¿Sí? Y por último, este ejemplo me encanta. Mi amigo es muy pesado, es como es mi amigo. Pero si decimos, mi amigo está siendo muy pesado, lo que decimos es que estamos hablando de su comportamiento, ¿verdad? Estuviste, ¿no? Estuviste, ¿no? Ahora está siendo muy pesado, no es lo mismo que ser pesado. A, estoy hablando de cómo es mi amigo, y B, cómo se está portando, digamos, ¿verdad? Esa persona, ¿verdad? Y es una clara diferencia de ¿no? interpretación de ser pesado
¿no? Dependiendo de, en este caso, de la perífrasis progresiva en la que se haya, digamos, ¿no? Insertado este predicado. Pues nada, tiene así, de este modo, ¿no? La estructura, digamos, ¿no? Eventiva, inherentemente asociada al significado, ¿no? De el verbo. Luego interactúa con lo que aporta su complemento o sus complementos, incluso ¿no? Su sujeto y otros elementos que lo vaya rodeando, y finalmente pues incluso somos capaces, ¿no? De reajustar nuestra interpretación para que la oración entera tenga una interpretación adecuada para cada situación conceptual, o sea, que no deja de tener, ¿no? Interés, ¿no? En ver cómo se va componiendo, ¿no? Esa estructura que es la estructura tempoaspectual. Pues con esto acabo mi charla muy comprimida. Lamento, ¿no? Que hacia el final pues haya tenido que estar pues un poquito así rápido y corriendo, ¿no? Pero bueno, pues aquí dejo, porque luego se va a mandar las diapositivas, la presentación a los asistentes y a las asistentes, y entonces tengo, además de la bibliografía que he citado, pues también una muy pequeña lista para que sea manejable, que sea accesible, de obras muy fáciles de no acceder, y pues que podrían ayudar, ¿no? A la comprensión de todo lo que he intentado explicar hoy. Muchas gracias. Y el ciclo continuará. Muchas gracias, Yuko, por esta interesante charla en la que cosas que eran misteriosas, ¿no? en un principio, pues acaban encajando al final, ¿no? Porque esta parte final hubiera sido una pena que la hubieras cortado, porque, sí, porque esta parte sí que es algo que no quería dejar de contar. Sí. No, porque el aspecto pues aparece justamente en cosas que quedaban sin explicación. Por ejemplo, el ser aspectual quedaba descolgadísimo, ¿no? De todos los demás es, y ¿qué pasa? ¿Es comer o es comerse el verbo? Y también los casos de coacción aspectual, que son interesantísimos. Yo te agradezco que hayas ido despacito, poniendo las bases, y que luego dice, ¡zas! Y ahora todos estos casos misteriosos, en todos ellos tiene que ver el aspecto. Nos haría falta otra charla para que nos pudieras... Sí, da para mucho más. Será para más adelante. Sí, pero bueno, realmente he tenido que resumir mucho. Que te agradecemos todos, y me gustaría, si ha quedado alguna cosa pendiente o alguien tiene alguna duda sobre lo que ha explicado Yuko, o aquella frase que me salen en el manual y que nunca sé explicar bien, o que me da un poco de yuyu, la verdad es que estaría perfecto que lo plantearais ahora.